Historia del Internet. Los inicios del Internet nos remontan a los años 60. En plena Guerra Fría, Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En principio, la red contaba con 4 ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. 2 años después, ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó obsoleto. Entonces 2 investigadores crearon el protocolo TCP/IP, que se convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas. Actualmente seguimos utilizando dicho protocolo. ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines académicos o de investigación podía tener acceso a la red. Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, una nueva red creada por los Estados Unidos. La NSF, National Science Foundation, crea su propia red informática llamada ANSFNet, que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con propósitos científicos y académicos. El desarrollo de las redes fue abismal, y se crean nuevas redes de libre acceso que más tarde se unen a ANSFNet, formando el embrión de lo que hoy conocemos como Internet. ¿Qué es Web 1.0? La Web 1.0 es un tipo de web estática con documentos que jamás se actualizaban y los contenidos dirigidos a la navegación HTML y GIF. En ella se subían documentos que jamás se actualizaban, lo cual era un problema, cuando la información era renovada o pasaban cosas que hiciera que cambiaran los datos. Usaban un formato HTML para poder guardar y crear las páginas, debido a que como no eran tantas se podía llevar un registro acerca de lo que se subía a la Internet. Ahora escuchemos cómo sonaba el módem de esa época. Jajajaja xd jaja, aquí historia otra vez. La web 1.0 empezó en los años 60. De la forma más básica que existe, con navegadores de solo texto, como ELISA, bastante rápidos. Después surgió el HTML, Hypertext Markup Language, que hizo las páginas web más agradables a la vista y los primeros navegadores visuales como Ye, Netscape, etc. ¿Qué es Web 2.0? El término Web 2.0 fue acuñado en 1999 para describir los sitios web que utilizan la tecnología más allá de las páginas estáticas de sitios web anteriores. Está estrechamente relacionado con Tim O'Reilly, debido a la conferencia O'Reilly Media Web 2.0 que se celebró a finales de 2004. Aunque la Web 2.0 sugiere una nueva versión de la World Wide Web, que no se refiere a una actualización de cualquier especificación técnica, sino más bien a cambios acumulativos en la forma en los desarrolladores de software y usuarios finales utilizan la historia. El término Web 2.0 fue utilizado por primera vez en enero de 1999 por Darky Dinuzzi, consultor en diseño de la información electrónica. En su artículo, El futuro fragmentado, Dinuzzi escribe: la web que sabemos ahora, que carga en una ventana del navegador en pantallas completas esencialmente estáticos, solo es un embrión de la web por venir. Los primeros destellos de la Web 2.0 están empezando a aparecer, y apenas estamos empezando a ver cómo se podría desarrollar ese embrión. Herramientas de la Web 2.0. Weblog. Blogger, WordPress. Un weblog, blog o bitácora es una página web con apuntes fechados en orden cronológico inverso, de tal forma que la anotación más reciente es la que primero aparece. En el mundo educativo se suelen llamar edublogs.
Blogger es la opción de Google para que dispongas de tu blog gratuito en tan solo 3 sencillos pasos. Además de ser un fantástico software de creación de blogs, es un servicio de creación de blogs gratuitos en Internet. Wiki. Definición. Un wiki, o una wiki, es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. Los textos o páginas wiki tienen títulos únicos. Si se escribe el título de una página wiki en algún lugar del wiki, esta palabra se convierte en un enlace web o link a la página web. Wikispaces. Los wikis son una fantástica herramienta para el trabajo en equipo online. Permiten la edición compartida de documentos simples o complejos en Internet. Wikispaces nos ofrece la posibilidad de usar wikis de manera gratuita en la web. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un archivo de audio, normalmente un MP3, que se distribuye automáticamente mediante RSS, y se puede descargar de Internet y grabar en el ordenador u otro dispositivo. La palabra la acuñó en 2004 el periodista Ben Amersley, quien, en las páginas del diario británico The Guardian mezcló los términos pod, una especie de contracción de la locución portable de Vice, que significa reproductor portátil, y broadcasting, difusión. Su contenido es variado. Música, voz o ambas cosas. Elaborados de muy diversas maneras. Improvisados o con guión, una charla sin más sobre un tema específico o parecidos a un programa de radio, intercalando música y comentarios y hasta efectos de sonido. Los temas son también muy variados, desde tecnología a recetas, pasando por entretenimiento, política, educación, filosofía, religión. Plataformas virtuales. Las plataformas virtuales o también llamadas MS, LMS, EBA, LCMS, se utilizan en su mayoría para transmitir información, ya sea en el ámbito de aprendizaje, económico o simplemente para el ocio. Consta de un sitio donde se almacena gran cantidad de información a la que diversos entes pueden ingresar y descargarla o transmitir, subir o compartir diferentes tipos de contenidos. Servidores de vídeos. Los servidores de vídeos básicamente son plataformas donde puedes subir y mirar e incluso descargar vídeos, esto con el fin de conocimiento, entretenimiento, información, etc. Algunos servidores son YouTube, Vimeo, RedTube, Twitch, entre otros. ¿Qué es Google Docs? Google Docs es la alternativa gratuita a Microsoft Office que te ofrece Google para que hagas documentos, hojas de cálculo y presentaciones que se mantienen en la nube, esto es, sin necesidad de que tengas un procesador de palabras, programa para hojas de cálculo o programa para crear presentaciones en tu computadora y mantengas tu trabajo en la nube, accesible para ti desde cualquier lugar y cualquier computadora con conexión a Internet. Al estar los documentos en Internet, tienes la opción de permitirle a más personas que editen los documentos, permitiéndote así tener colaboración a distancia en la creación y edición de documentos que se tengan que hacer en conjunto. Las redes sociales. Las redes sociales en Internet son aplicaciones web que favorecen el contacto entre individuos. Estas personas pueden conocerse previamente o hacerlo a través de la red. Contactar a través de la red puede llevar a un conocimiento directo o, incluso, la formación de nuevas parejas. Existen varios tipos de redes sociales. 1. Redes sociales genéricas. Son las más numerosas y conocidas. Las más extendidas en Colombia son Facebook, Instagram, Google+ y Twitter. 2. Redes sociales profesionales. Sus miembros están relacionados laboralmente. Pueden servir para conectar compañeros o para la búsqueda de trabajo. Las más conocidas son LinkedIn, Xing y Viadeo. 3. Redes sociales verticales o temáticas. Están basadas en un tema concreto. Pueden relacionar personas con el mismo hobby, la misma actividad o el mismo rol. Las más famosas son Flickr, Pinterest, y YouTube.